Voy a solucionar el primer examen. Entonces, bueno, el primer punto era un punto de ambientes. Era un punto, que lo único pesadito de ese punto y la que la mayoría que no sacó 5 fue porque les olvidó colocar el ambiente del PROC. O sea, como que se les olvidó colocarlo. Entonces, pues bueno, esas son cosas que pasan. Entonces, vamos a resolver este primero. Entonces, el ambiente inicial, me he olvidado, el ambiente inicial tiene a X, Y, Z, F. Entonces, ¿cómo empieza esto? Tenemos X, Y, Z, F. Bueno, esto extiende del ambiente vacío, ¿no? No lo vamos a abandonar tampoco. Extiende del ambiente vacío. Y aquí, pues, sería en 0, donde es 4, 2, 1. Y esto es una clausura. Ya, hasta ahí llega el cuento con eso. Luego, después de esto, pues viene acá la primera parte que es ABC. Y hubo gente que extendió mal eso, no entendí por qué. Ahí sí ya es un error conceptual bastante fuerte. Si ya no lo extendieron bien acá. ABC. Y bueno, ¿cómo de quién depende eso? Pues de... Extienden de aquí los tres ambientes de F, ¿no? Tenemos. F tiene a B, creo. F tiene a B. Ajá, y suma A más B más 2. Entonces, AB, luego el segundo ambiente AB, son los ambientes de F. Y luego el tercer ambiente AB. Pues no hay nada más que hacer ahí. Vamos a ver qué valores se le mandan. Al primero XY, entonces es 4, 2. Al segundo se le manda XZ, que sería 4 y 1. Y al último se le envía YZ, que sería 2, 1. ¿Sí es YZ? Sí, 2, 1. Vale. Y pues todos aquí son inmediatos. 4 más 2 más 2, 8. 4 más 1 más 2, 7. 2 más 1 más 2, 5. ¿Vale? Este sería el ambiente M1. Luego viene el ambiente recursivo. El ambiente recursivo, recuerden que es la lista de procedimientos, que sería G. Luego la lista de argumentos. Y finalmente los cuerpos, pues que no me va a tomar ni la molestia de hacerlos. MR. Listo. Luego de esto, ¿qué se hace? Se llega a esta última línea que se ejecuta sobre R. Y se crea un procedimiento, eso crea una clausura, pero eso no se guarda en ninguna parte. Yo hubo gente que guardó clausuras, o sea, apareció un LED mágico ahí, pero el LED mágico bajo. ¿Sí? Entonces a mucha gente le apareció un LED mágico ahí. No, sencillamente sabemos que hay una clausura y la clausura extiende en R. Ya, eso es todo. Al ejecutarla, entonces se produce un ambiente con M y N con los valores BC. Y los valores BC serían 7 y 5. Ya, eso es todo. Si ese era el ambiente que se genera esta ejecución. Recuerden que las clausuras no son ambientes. Las clausuras generan ambientes es cuando se ejecutan, cuando alguien las llama. Recuerden, los LED, los LED-TREC y los llamados a procedimiento producen ambientes, nada más. No, ni los if, ni las clausuras en sí mismas. ¿Y esa clausura dónde se almacena? No, la clausura no se almacena, eso se crea y se destruye ahí mismo. ¿Sí? Entonces, esa es. Eso de hecho es una función anónima, si no se han dado cuenta. Eso es una función anónima. ¿Sí? No sé si vieron ese pequeño detalle. Esto es una función anónima. Entonces, la función anónima es aquella que crea un ambiente en su mismo punto. Bueno, entonces aquí llama el letrec que extiende en R. Hubo gente que lo sacó de aquí, no sé por qué, salió en 1, no sé por qué. Entonces, pues, ahí pues eso sí era penalizable. Luego tenemos G con XY, pues que serían 7 y 5. Y esto empieza, Y empieza a bajar y X empieza a subir. Luego miramos qué hace. Entonces, pues de acuerdo a este cuento, X siempre aumenta y Y siempre disminuye. Entonces, el siguiente sería 8, 4. Luego tendríamos, ¿cuál sería el siguiente? 9, 3. Luego, ¿qué seguiría? 10, 2. 10, 2. Luego, ¿qué seguiría acá? 11, 1. Y finalmente, 12, 0. 12, 0. Vale. Entonces vamos a resolver estos llamados recursivos. Sabemos que pues son así.
Y ahora dice que al final va a llamar a f de AB, ¿sí? Entonces el A y el B pues vienen desde aquí, ¿sí? Desde este ambiente, pero AB van a ser 8 y 7. Y se llama F, pues ¿qué implica? Que acá hay otro ambiente. Hubo gente que se le olvidó. AB con 8 y 7. Y eso va a dar 8 más 7 más 2. Eso es 17. Entonces aquí tenemos que este devuelve 17 y el resto devuelve 2 por X. 17, 22, 20, 18, 16, 14. Y la suma de todo eso debe dar 107. Súmenlos y verán que da 107. ¿Ya? Eso era. Eso era el primero. Errores penalizables. Olvidarse del último ambiente, pues da ya 30 de 35. Y ya poner las líneas donde no son, pues ya son errores conceptuales. Así tengan todos los ambientes, poner las líneas donde no son, pues es grave. ¿Sí? Hubo gente que colocó saliendo de aquí, hubo gente que colocó en 1, hubo gente que los F los extendieron de en 0, entonces pues, ¿sí? Eso ya son errores conceptuales muy fuertes. Así tengan todos los ambientes, si no están correctamente conectados, son errores conceptuales, que es lo que yo sí penalizo. O sea, hubo una bebadita acá, que acá dentro colocaron closure. Yo no sé, algunos colocaron aquí una clausura en este ambiente y les rebajé un toquecito. Esos fueron los que les quedó en 4.9. ¿Sí? A la mayoría de 4.9 les quedó, fue por un error aquí. Fueron 4 personas que les quedó en 4.9 por ese detalle, pero es un detalle importante porque es que el procedimiento no guarda la clausura. El procedimiento guarda es M y N, ¿vale? Entonces por eso a los que les quedó en 4.9, fueron como 4 o 5 casos, les fue por eso, ¿sí? Pues yo sé que saben, pero pues el error es tonto, pero pues no está representando correctamente el ambiente, ¿vale? Esto era pues el tema. No sé si tengan preguntas, feelings. Dígame. Ah, no, hagamos una cosa. Si tienes el reclamo, lo dejamos para el final, ¿vale? Si me queda más fácil, entonces si hay alguna cosa que tenga que corregir, yo anoto y me llevo el parcial ya para la casa. Ya lo reviso con más calma. Entonces, bueno, muchachos, aparte de que no sea reclamo, ¿alguna pregunta? ¿Están conformes con lo que califiqué ahí? Pues ya saben los errores donde los cometieron. Ya si quieren subir nota, pues la próxima semana. Pero pues si tienen jurado de votación y ganaron el examen en más de 3.5, pues yo lo dejaría así, pero es su decisión personal. Aunque yo también era cansón y yo los parciales sacaba 4.5 y hacía el opcional, así que no sería un hipócrita si me enojo por eso, la verdad. Entonces, yo ya me hicieron suficiente mala cara por eso, pues yo no la hago, no se preocupen. Es un examen más que califica, no pasa nada. Entonces, muchachos, ¿preguntas sobre eso? ¿Ya vieron dónde estuvieron sus errores? Listo. Entonces ya saben, para el opcional, pues el opcional será pues también un enunciado parecido a este, pues también con sus particularidades, ¿no? De pronto habrá un LED dentro de un proc o de pronto un LED dentro de una función. Tengan presente pues que cada LED, cada llamado a procedimiento y cada LED trek genera un ambiente, nada más lo hace, ¿sí? La declaración de una clausura no genera un ambiente, ¿sí? Que ese fue el error de algunos acá, o sea, apareciera un ambiente con una clausura guardada. Yo, pero ¿por qué? Eso nadie lo está guardando. Entonces, para que revisen pues sus errores. Bueno, muchachos, vamos con el segundo. El segundo, pues, era muy directo. Y de hecho, lo habíamos hecho algo muy parecido en clase. Este era el más fácil. Eso eran 35 puntos. El único error que cometieron algunos fue colocar Arnaud en lugar de separar expression y les puse ese 13 de 15. Les explico por qué. Hubo gente que colocó separate expression, separate list y Arnaud juntos. Eso sí ya está mal. Entonces, muchachos, la primera. ¿Cómo era? Expresión. Entonces, ¿cómo viene la gramática? Una llave, luego ¿qué viene? Separate list de expression separado por qué? Por comas, luego aquí viene el cierre y esto lo vamos a llamar, yo qué sé, list expression. ¿Vale? Eso era libre. Bien, eso era lo primero que había que hacer. Ya, y ahí tenían los 15 puntos. El problema con separate list expression permite que haya un elemento o más separados por comas, pero el Arnaud tiene un problema, que cuando el último elemento siempre tiene que ir con una coma al final. El Arnaud no permite que el último elemento, o sea que haya un solo elemento, va a siempre ir con una coma al final. Ya, pero por eso puse 13 de 15, lo reconocí, pero como hay un pequeño error, pues por eso es 13 de 15, ¿vale? Es por eso. Sí, está reconocido el punto, pero pues tomen en cuenta pues el pequeño error que cometieron.
¿Listo? Pienso pues que la calificación no está siendo pues injusta tampoco. Bien, muchachos. Luego la segunda pues era bastante sencillo. La segunda era, pues se llama list expression, que recibe una lista de expresión. Bueno, llamémosla la lista de expresiones. ¿Y yo qué hago? Pues con un más lo mato. Lambda x, ¿qué voy a hacer? Evaluar expresión de x con el ambiente o environment. ¿Y qué mando? ls. Ya, eso es todo. ¿Por qué hay que hacer un map? ¿Por qué es necesario? Porque a cada uno de ellos le tenemos que hacer evaluar expresión para que nos muestre números, textos, porque nos va a dar una lista de estructuras. Hubo gente que lo pasó así plano y pues eso sí ya es complejo. Usted tenía que entender que de aquí llega una lista de expresiones y para poderla manejar, pues tiene que hacer evaluar expresiones. Eso era un map. Hubo gente que hizo la función recursiva, pues también es válido. Hubo gente que trató de hacer algo ahí, pues le puse algo también, ¿vale? Pues más o menos tratando de procesar la lista. Entonces, si te diría que llegaba una lista, pero era como lo mínimo, ¿ya? Entonces, para que revisen allí si tuvieron posibles errores o algo que yo me haya equivocado. Y la última, pues, era básicamente seguir eso. Hubo gente que lo colocó corto, hubieron otros que pusieron var expression dentro del ID del lambda, hubo otros que les olvidó el var expression. Entonces, pues, ahí están los errores más comunes. Entonces, aquí está, este de acá. Entonces, seleccionar, este es el de 30 puntos. Era la misma gramática de las diapositivas, yo no la cambié. Pude haberla cambiado, pero no la cambié. ¿Sí? Entonces era básicamente, como ustedes tenían apuntes abiertos, era revisar qué se había hecho ahí. Y tenían las diapositivas también, si querían. Entonces, muchachos, ¿qué es esto? Esto es un app expression, ¿no? Donde el radar vendría siendo este pedazo y el run vendría siendo todo este pedazo. Entonces, el primero es un lambda expression cuyo ID es X. Aquí no hay ningún var expression. Es un identificador puro. Luego, ¿qué viene? Otro app expression que venían con var expression. Ese fue el punto que creo que califique como más suave. Var expression, perdone muchas cosas. Y var expression que vienen X y Y respectivamente. Ahora sí, X y Y. Así era la primera parte de eso. Ya procesé esta parte. Ahora, ¿qué sigue? Otro app expression. El primero es un var expression con A. El segundo es un lambda expression. Y el lambda expression que tenía el ID con Y. Ahí no había ningún var expression. Es un identificador puro. Si hubiera sido una expresión, pues ahí sí es válido. ¿Ah? Ah, sí es con X. Entonces, var expresión con X. Luego venía otro app expresión. Entonces, app expression. Y ese app expression vendría otros dos, otro var expression. Voy a ampliar esto. Otro var expression. Vendría otro var expression que tendría A. Luego aquí venía otro lambda expression que tenía a una ID y luego venía dos app expression. Entonces, el primer app expression tenía a como var expression como A, y luego, uy, esto ya está quedando como muy amontonado. Voy a ponerlo por acá. Y el otro es otro app expression que tenía dos var expressions que son B y C. Que son B y C respectivamente. Ese es el fin del parcial. ¿Listo? Claro, esta parte del árbol era solo seguir la estructura de la que puse allí. Eso era todo. Si no, ese punto pues no revestía mayor pues problema. El único punto pues los complicados, pues diría que el primero y el segundo si usted nunca había tocado código. ¿Sí? Por eso era importante que hicieran los ejercicios que les dejaba. Para que se habitúen al código. Y sobre todo pues el proyecto final pues recuerden pues que va a haber una sustentación y todo el cuento. ¿Sí? Entonces, muchachos, preguntas hasta este momento, ya para cerrar el video aquí.
¿No? Sí, claro. Esa parte de presencia, no lo entiendo muy bien cómo usa. Él recibe una lista de expresiones que viene desde acá. Como separate list expression, le envía una lista de expresiones, la recibimos acá. Y lo que hacemos con esa lista es a cada uno de los elementos aplicarle evaluar expresión para transformar de estructuras a valores expresados. O sea, como números, booleanos, lo que sea. La función hablar, pues ahí mandamos todo lo que tenemos en nuestra gramática. Entonces le hacemos recursión. Cuando vuelve y manda, pues identifica como que qué es cada cosa y así la va convirtiendo en la, o sea, en el dato que utiliza. No, este funciona de forma similar a las primitivas. ¿Se acuerdan de las primitivas que venía la primitiva y la lista de argumentos? No, lo que va a llegar siempre aquí es que como es una lista de expresiones, les va a llegar como en forma de struct, ¿sí? Entonces, para transformar esos struct es necesario pasarlo por evaluar expresión. Por eso es que hago este map sobre la lista. O sea, esta lista de aquí vendría siendo lo que mandan acá, todo este pedazo. Ese pedazo ahí va a enviarte una lista. Sea Arno o sea separate list expression, les va a enviar una lista. Y siempre una lista la deben de procesar. Porque si no, le va a quedar una lista de estructuras. Una lista de structs. Listo. Vale. No sé, ¿tienen más preguntas, muchachos? ¿Más feelings? ¿No? Pues como ven en un parcial, pues yo diría que trabajable. Pues regalado no, pero trabajable. Pues básicamente tienen que tener las nociones de lo que hemos trabajado en clase y sobre todo pues haber practicado pues por aparte el tema de, sobre todo este tema les estaba evaluando pues si habían tocado el código, así se habría sido una forma básica, ¿sí? Si usted falló aquí, pues, aunque bueno, los que tenían el Arno se les rebajó un poquitico, solamente les dio 13 de 15, no 15 de 15, pues por lo que expliqué del problema de la coma al final. Pero pues eso es un error pequeño, pero pues igual tengo que reconocer lo que lo hicieron 100% bien, ¿sí? O sea, es básicamente ese 13 de 15 es para reconocer los que hicieron separate list, que es 15 de 15. Bien, muchachos, ¿tienen preguntas? Vale, entonces, ¿quiénes acabaron de llegar para pasarles el parcial?